Cuando Velasco creó el Fondo de Pensiones. Pocos recuerdan que fue el general Velasco quien inició un sistema de pensiones que sus sucesores sabotearon para reemplazarlo por un sistema de saqueo de las remuneraciones mediante el ahorro forzoso que capturaron los bancos y sus AFP. En tiempos coloniales, los funcionarios del virreinato podían disfrutar de pensiones. Había gracia real o jubilación por merced. Podían recibir una pensión o renta vitalicia otorgada por el rey como reconocimiento por sus servicios después que rendían cuentas de su labor con el juicio de residencia. Esa práctica fue olvidada por la República. A los republicanos no les convenía rendir cuentas. Ningún presidente o alto funcionario es sometido a juicio de residencia. Debería haber juicio de residencia para presidentes, ministros y altos funcionarios. El gobierno de Ramón Castilla decretó la Ley General de Goces y creó el Fondo de Pensiones del Estado en 1850. Se regulaba las pensiones de jubilación, cesantía y montepío para los empleados públicos. Fueron perfeccionados los beneficios otorgados por la Real Cédula de 1803 y el decreto de 1841, no comprendiendo a todos los funcionarios estatales, sino a algunos servidores de algunas reparticiones. Hubo que esperar a 1936, cuando el general Benavides, tras un periodo de huelgas, conspiraciones e intentos revolucionarios, promulgó medidas para apaciguar la lucha social y contrarrestar la influencia aprista y comunista. Organizó comedores populares, construyó barrios obreros y utilizó el Fondo Pro Desocupados creado tras la crisis de 1929-30 para finalizar la carretera panamericana y extender la carretera central hasta Pucallpa para dar empleo a miles de desocupados. Puso en funcionamiento el Hospital Obrero, el Policlínico Central, el Terminal Terrestre y el Dique Seco del Callao. También creó el Ministerio de Educación Pública y organizó el mutualismo magisterial. La mutualista fue el sistema de pensiones de maestros y maestras que les permitió un retiro digno muchos años cuando se jubilaban alrededor de los 50 años. El 12 de agosto de 1936, la Ley 8433 creó la Caja Nacional del Seguro Social Obrero, que cubría riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Paradójicamente, una dictadura militar hizo lo que otros gobiernos civiles no hicieron. El seguro para obreros adoptó el modelo bismarckiano, iniciado por el primer ministro alemán Bismarck a fines del siglo XIX, que estaba restringido a los obreros y obligaba a contribuciones del Estado y las empresas. Este modelo reflejaba una visión estratificada de la sociedad que diferenciaba entre obreros como categoría inferior y empleados clase media, para los cuales otra dictadura militar, la de Manuel Odría, promulgó 20 años después la Ley 4916, que establecía la estabilidad en el empleo y la indemnización por años de servicios. La dictadura del general Odría creó el seguro del empleado, distinto del seguro obrero. Construyó el gran hospital Edgardo Rebagliati, que funciona hasta ahora, así como Benavides hizo construir el hospital obrero Guillermo Amenara, que también funciona todavía. Bajo el gobierno de Manuel Prado en 1959, la inauguración del Hospital del Empleado generó la resistencia del Colegio Médico, que se oponía a la socialización de la medicina y a la conversión de los médicos en empleados del seguro. Los médicos querían que el Rebagliati sea una clínica abierta a la que puedan tener acceso como profesionales independientes. Cuando asumió el gobierno en 1968, el general Velasco se propuso asegurar un retiro digno a trabajadores y trabajadoras. Convocó a su ministro de Trabajo y amigo, el general del aire Pedro Sala Orozco, otro cholo como él,
y al abogado Jorge Rendón Vázquez, más muchos otros especialistas, y empezaron a planear un solo gran sistema de seguridad social universal que incluya salud y retiro para todos y todas, sin discriminaciones ni exclusiones. Entonces, en 1973 empezó la unificación de la Caja Nacional del Seguro Social, el Fondo de Jubilación Obrera, el Seguro Social del Empleado y el Fondo Especial de Jubilación de Empleados Particulares. Creó el Fondo Nacional de Pensiones para garantizar un retiro remunerado a los trabajadores. Este fondo, conocido como Sistema Nacional de Pensiones, fue establecido mediante el Decreto Ley 19990 el 1 de mayo de 1973. El Decreto Ley 19990 unificó los regímenes mencionados en un sistema contributivo único, inicialmente administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social. El financiamiento del seguro se estructuró en porcentajes: 3% a cargo del empleador, 0,5% al Estado y 1,5% al asegurado, sumando un 5% de la remuneración total. Velasco entonces hizo construir el Centro Cívico de Lima para que se alquile y se proporcione así rentas al seguro. Y así se construyó la que hoy día es la torre más alta de la capital, que estamos viendo en la fotografía, más el centro cívico, que es un inmenso conglomerado de oficinas, y el centro de convenciones que un saqueo de Lima en 1975 quemó. El decreto ley 2530 de 27 de febrero del 74 perfeccionó el sistema de pensiones de empleados públicos, asegurando pensiones más altas mediante mayores contribuciones. Si una persona aportaba más, podía obtener una pensión más alta e indexada a la inflación para evitar que el jubilado o la jubilada caiga en la pobreza. Pero apenas creado el fondo y apenas diseñado ese que iba a ser un gran sistema de seguridad social para todos los peruanos y las peruanas, Velasco fue derrocado. Los gobiernos siguientes se dedicaron a corromper y destruir el seguro y el fondo de pensiones. Los gobiernos de Belaúnde, García y otros que siguieron no pagaban las cuotas del Estado al seguro y acumularon una gran deuda que el seguro no podía cobrar porque la administración no estaba en manos de los asegurados, sino en manos de corruptos ministros y funcionarios, es decir, precisamente de quienes le debían al seguro. Se apoderaron del seguro y lo llenaron de sus militantes inútiles sin pagar nada. El seguro entonces acabó financiando sucesivamente a los partidos aprista, belaundista y fujimorista. Al extremo de que en 1982 el presidente Belaúnde hizo construir la autopista Lima-Cañete de 100 kilómetros y 6 carriles con fondos del seguro, pagando los favores de sus amigos constructores sin devolver los fondos utilizados. La plata de los asegurados, que equivaldría a unos 300 millones de dólares de hoy, fue usada para que los ricos de Lima vayan hacia las playas del sur, hasta Cerro Azul aproximadamente, en lo que ahora es el exclusivo balneario llamado Asia. Con el dinero ganado en esa construcción, uno de los amigos y financistas de la campaña electoral de Belaúnde fundó Andina de Radiodifusión Sociedad Anónima, la empresa que lanzó el canal ATV, Canal 9 en Lima, en 1983. El tramo Ucusana-Cerro Azul-Ica fue concesionado por el gobierno de Toledo en 2005 a Covi Perú, con una inversión comprometida de 231 millones de dólares y actualizada luego a 293 millones. Esto incluye ampliaciones, segunda calzada, pasos a desnivel, lo que indica que el costo original en los 80 bordeó los 200 millones de dólares. Esa carretera es del seguro. Esos peajes debían ser rentas del seguro.
Belaúnde, como sabemos, aquellos que podemos recordar, reemplazó el sol con el INTI, un INTI devaluado el 1 de febrero de 1985. Y en julio de ese año 85 se hizo cargo del gobierno Alan García. Tras el shock económico de septiembre de 1987, ya bajo la administración de García, el costo de vida aumentó un 100%, imposibilitando el pago de pensiones indexadas. El gobierno de García mantuvo las reservas del seguro en soles, en vez de hacerlo en dólares, como las reservas del país. Los soles que se habían licuado cuando Belaúnde introdujo los INDIs desaparecieron con García, mientras ejércitos de apristas incapaces vivían del seguro como antes lo habían hecho los belaundistas. Apristas, belaundistas y fujimoristas usaron el seguro para financiar a sus militantes, llenándolo de miles de empleados inútiles en vez de contratar médicos y enfermeras. Y luego llegó el señor Fujimori. Fujimori vendió el Centro Cívico de Lima a bajo precio y dejó sin esas rentas al seguro. Creó E-Salud en 1999. Eso significaba que se abandonaba definitivamente la idea de seguridad social universal. Y a partir de los tiempos de Fujimori, empleados corruptos empezaron a malograr los equipos para obligar a que el seguro pague servicios privados. Esa malvada costumbre sigue siendo practicada hasta hoy. La crisis económica originó la caída de las remuneraciones. Cuando se hizo cálculos actuariales sobre las posibilidades de seguro de una economía estabilizada, apareció que el Sistema Nacional de Pensiones era viable, pero ese estudio fue mantenido en secreto porque hubiera sido un fuerte argumento contra la instauración del sistema privado de pensiones. El Seguro Social, entonces, fue incluido en el programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional, lo cual significaba que se le recortaban los fondos, a pesar de ser una entidad autónoma del Estado, con fondos intangibles, y fue obligado a ahorrar, entre comillas, al igual que el resto de la administración pública. Es decir, que ya no se podía gastar en salud. Una nueva ley creó el Seguro Social de Salud en reemplazo del IPSS, el Instituto Peruano de Seguridad Social. Se eliminó el Consejo de Vigilancia, se varió la composición del Consejo Directivo para integrarlo con 3 representantes del Estado y 3 de los trabajadores, pero el presidente ejecutivo es el titular presupuestal y todo el organismo depende del Ministerio de Trabajo. Es decir, se convirtió E-Salud en un organismo estatal, a pesar de que el Estado le debe miles de millones al seguro. La recaudación de los ingresos quedó en manos de la SUNAT, aplicando la absurda ley que consideró como impuestos, lo que en realidad son contribuciones, con lo cual el control de los egresos corresponde al Ministerio de Economía, que aplicó al seguro el también absurdo criterio de gastar menos en salud. No nos olvidemos que las compañías de rentas vitalicias más importantes en el Perú están manejadas por familias o grupos económicos bien conocidos, por el Grupo Romero, por la familia Brescia, por Carlos Rodríguez Pastor. Hasta fines de agosto de 1998, los empleadores privados y públicos tenían deudas con las AFP de millones de dólares procedentes de descuentos de los trabajadores que dichas empresas no cumplieron con abonarles. Es decir, les cobraban a los trabajadores, pero no pagaban a las AFP. Repitieron la conducta condenable que habían tenido frente al Instituto de Seguridad Social. Además, en diversas ocasiones los fondos del Seguro Social se usaron para pagar planillas estatales. Convirtieron el dinero del seguro en caja del Estado. Pero no solo los gobiernos eludían sus pagos al seguro. Durante los años 80, de 200.000 empleadores solo pagaban 3.000. De 200.000 solo pagaban 3.000.
El cambio del sistema de pago por estampillas a cuentas corrientes permitió que muchos empleadores dejaran de cotizar o descontaban los salarios y sueldos y se quedaban con lo descontado. La información sobre este proceso está registrada en los libros del seguro, pero por supuesto no se ha calculado la deuda total. Es un secreto muy bien guardado la enorme montaña de moneda que el gobierno le debe al seguro. Fujimori creó las administradoras de fondos de pensiones en 1993, siguiendo el modelo de Pinochet de 1980, que fue la mayor estafa del siglo XX, consistente en capturar una parte de las remuneraciones para que la usen los bancos en financiar sus empresas, sin dar cuenta a los aportantes y encima cobrándoles una altísima comisión. Permitió y promovió la inmoralidad de que los bancos se presten ellos mismos con el dinero de los ahorristas. Los empleados formales aportaron inmensas sumas todos los meses a las mafias empresariales, un fondo inagotable e incalculable que fluyó a los bolsillos de los empresarios de la CONFIEP todos los meses durante más de 30 años. Fujimori transfirió el fondo de pensiones que formaba parte del IPSS a las AFP. Y el ministro de Economía, Carlos Boloña, promovió abiertamente el modelo. Y se aumentó la contribución de los trabajadores al 13% de la remuneración. La ley 26504 igualó los aportes al sistema público y privado y también lo hizo con las edades de retiro que fueron fijadas en 65 años para hombres y mujeres, subiendo en 5 años el retiro anteriormente, que eran de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres en el sistema público. Cuando el sistema empezó a funcionar en 1993, se eliminó la contribución del empleador, lo que elevó el aporte del trabajador al 10% más 3,5% para pagar la comisión de las AFP. Sin embargo, es curioso que las Fuerzas Armadas del Perú no estén afiliadas al sistema de AFP. Preguntamos si de las Fuerzas Armadas del Perú que acompañaron todos estos manejos de distintos gobiernos creían que con los gobiernos que las AFP eran tan eficientes, ¿por qué no las adoptaron? Porque en lugar de eso cuentan con un régimen previsional especial establecido por el Decreto Ley 19846, que también incluye a la Policía Nacional del Perú. La jubilación incluye a los sobrevivientes, el Estado asume el pago de las pensiones, no hay AFP, las pensiones son reajustadas periódicamente de acuerdo a la inflación, y hay que también decir que tampoco las Fuerzas Armadas chilenas están en las AFP, a pesar de que el gobierno de Pinochet creó las AFP. Toledo abolió la ley 2530 y el Estado se quedó con los fondos correspondientes, anulando abusivamente los derechos adquiridos de quienes habían aportado. García siguió llenando el seguro por sus corruptos militantes apristas. Humala no hizo nada para mejorar el seguro y la salud. Vizcarra permitió que las clínicas privadas hagan grandes negocios con la epidemia del COVID. Tenía los instrumentos legales para obligar a las clínicas a atender a pacientes en emergencia, pero no quiso hacerlo, no lo hizo. Y Kuczynski y su amigo y asesor, recordemos, el médico Carlos Moreno, fueron sorprendidos hablando de la salud como un negociazo, una mina de oro, donde, como dijo Moreno, ahora vas a ganar para papá. Una frase que va a pasar a la historia. Así veían la salud pública. Ahora vas a ganar para papá. Belaúnde, Toledo, García, Humala, Kuczynski, Sagasti y Vizcarra permitieron el saqueo de la seguridad social y defendieron a las abusivas AFP. Bueno, en resumen, no hay sistema de salud en el Perú, sino un gran enredo ineficiente de salud, las sanidades militares,
el Seguro Integral de Salud, que es un seguro para pobres, los consultorios de las municipalidades y las clínicas privadas. La ONP, la Oficina Nacional de Pensiones, gasta millones de soles en pagar ejércitos de abogados para perseguir a los jubilados, no pagarles o anularles sus pensiones. No hay jubilaciones dignas, no se respeta el derecho a la salud y la vida, y por tanto la generación Z es muy poco o nada lo que puede esperar de este tipo de sociedad. Pero es bueno que los chicos de hoy y las chicas de hoy sepan que la seguridad social universal es posible en el Perú. La seguridad social universal que abarque a todos los peruanos, a todas las peruanas, desde la cuna hasta la tumba, puede funcionar. Es posible siempre que se impida a los corruptos meter sus sucias manos en ella. El Estado no es un mal administrador. Los malos administradores son los ladrones que capturaron el Estado. El Estado nos pertenece a todos los peruanos y las peruanas y tenemos que recuperarlo. Hay que aumentar el presupuesto en salud. Hay que formar rápidamente trabajadores y trabajadoras en salud. Educar para una salud preventiva. Poner el sistema de salud bajo la vigilancia permanente de los asegurados. Construir un sistema articulado y autónomo fuera del control de los políticos. La tarea sigue pendiente. Los peruanos y las peruanas tenemos derecho a contar con un sistema de salud eficiente y con un sistema de retiro digno. Eso es posible. Basta recuperar los fondos del Estado de los ladrones que tienen secuestrado el sistema, pagándose sueldos que son escandalosamente 40 veces mayores que el sueldo mínimo, y lograr que el presupuesto nacional sea administrado por sus propietarios, que somos nosotros los contribuyentes. Fin de esta exposición. Muchas gracias.